Muy buenas noches, qué gusto para mí poderlos saludar en este martes 25 de octubre del año 2022. Hoy es martes y es momento de análisis y también de acercarnos a las visiones del escritor y periodista Giovanni Galeas, a quien doy la más cordial bienvenida en un día tan especial como es el 25 de octubre del 2022. Giovanni, qué alegría en reencontrarnos. Igualmente, José Luis, la alegría es, para mí venir a este programa es una alegría. Un saludo al amigo Jonás Portillo, a Rosa Elizabeth, a Rebeca Chicas, a Areli, allá en Australia. Un saludo grande. Hay muchas personas, incluso en Nueva York, que siempre nos piden. Claro. Está la familia de Saúl Palencia, está William Chávez. William y Saúl Palencia, un saludo. Muchas personas, incluso en México, en Panamá ya está señor Viale, Ernesto Viale. Ernesto Viale también. Qué gusto para nosotros saludarlo. Es el momento de saludar a las personas que se están conectando a las múltiples plataformas de TVO. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Estamos en Twitter como TVO Canal 23, estamos en YouTube. A Ricky Flores, TVO Canal 23. El salvadoreño más caribeño de todos, en mi sangre, sí. Ricky Flores, ¿está en Los Ángeles? No sé dónde está, yo pensé que en Miami, pero no sé, es posible que en Los Ángeles. Vaya, saludemos a Ricky Flores, qué gusto. Sí. Es un momento de muchos saludos, de celebraciones. Este día se cumplen 5 años de la fundación del movimiento y el partido Nuevas Ideas. Y el señor presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana, ha dicho lo siguiente hace un par de minutos. Hoy, hace 5 días, definimos de qué lado de la historia queríamos estar. Nuevas Ideas. Y este es el video que acompaña este tuit. Celebramos 5 años de haber cambiado la historia de El Salvador. La chispa que una vez encendió nuestro sueño. Ya tenemos las 200,000 firmas. Ahora es la llama que marca nuestro camino. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia. Que nadie se quede atrás. Estamos listos para una nueva batalla por El Salvador del futuro. El tuyo, el nuestro. Hoy tenemos la seguridad de acercarnos más a nuestro ideal. Somos la mayoría. Estamos listos en todo el país para defender lo que tanto nos ha costado ganar. El mundo entero reconoce que tenemos al mejor presidente, el mejor candidato. La reelección es un hecho. La hora de continuar transformando a El Salvador ha llegado. 5 años después, volvamos a hacer historia. Y se hace historia desde el gobierno del presidente Nayib Bukele. Giovanni, tú has documentado paso a paso lo que significó la recolección de estas firmas, pero también los aciertos del gobierno, la conducción efectiva, el poder enfrentar una pandemia, el poder avanzar y casi concluir la misión de la guerra contra las pandillas, el apoyo a la familia salvadoreña ante la inflación mundial. Es un gobierno que es apreciado por la población y la población quiere al presidente Nayib Bukele. Sí. Quizá el dato sustantivo de estos 5 años de Nuevas Ideas, un saludo cariñoso al partido, aunque yo no pertenezco orgánicamente al partido, pero bueno, es parte de mis amores. Yo pertenezco al movimiento Nuevas Ideas, pero conozco a la gente del partido y le tengo muchísimo respeto y cariño por la proeza. Quizá el dato más sustantivo se condense en el que me tiene contento todos estos días y cuando vengo a verlo, es que hoy, este día, se cumplen 17 días, hasta el día de ayer, no sabemos hoy, hasta el día de ayer, 17 días con 0 homicidios en lo que va de este mes de octubre. 17 días sin homicidio en solo lo que va este mes de octubre. Los últimos 7 días de manera consecutiva no han habido homicidios en el país. Esto pasa por primera vez en nuestra historia. En los últimos 30 años, se lo recuerdo, solo hubo un día reportado con 0 homicidios y es debatible si fue realmente así. Pero bueno, llevamos más de 200, creo que ya casi 220 días. 222. 222 días en lo que va del gobierno de Nayib Bukele con 0 homicidios. Increíble. Bueno,
Pero recogimos como pueblo salvadoreño, como movimiento N, como partido Nuevas Ideas, 250.000 firmas en solo 72 horas. Nunca había pasado en la historia. Derrotamos el 3F a todo el sistema y a toda la clase política en su conjunto, aliada contra nosotros. En su conjunto, el 3F, contra todo pronóstico, contra todo el sistema alineado contra nosotros. Lo derrotamos. El 28F, por primera vez en la historia, logramos la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, 56 diputados. Decían que era imposible, incluso matemática y legalmente, que eso pasara. Pasó. Por primera vez en la historia, 56 diputados. Por primera vez en la historia logramos que el dinero presupuestado para El Salvador alcanzara para gestionar cosas tan delicadas como la pandemia, y que un organismo internacional como el Fondo Monetario Internacional dijera: ha habido un manejo eficiente y transparente de los fondos de las pandemias, a pesar de que lo que dijeran los irrelevantes esto. Por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Nos proponemos proyectos que están en ejecución, en diversas fases de ejecución, de tal envergadura como la solución al problema de los chorros, el puente, el tren del Pacífico, el aeropuerto. Tenemos caminando el subsidio, tenemos lo que tenemos de inversión en infraestructura pública. Eso por primera vez en la historia hemos llegado a tener un presupuesto nunca antes proyectado para educación. Por primera vez en la historia. Tenemos los días con 0 homicidios. Por primera vez en la historia. Y hace poco decía que si uno analiza, de eso hablaremos después, si uno analiza la coyuntura de 2, 3 meses para acá, saca ciertas conclusiones que vamos a hablar dentro de poco, pero me refiero a un tuit en el que yo decía: es probable que vayamos a la próxima elección sin adversario, como pintan las cosas, según como indican algunos elementos para el análisis. Es altamente probable que tengamos que ir a la próxima elección sin adversario, por primera vez en esta historia. Pero es que Nayib Bukele, Nuevas Ideas, el movimiento N, lo que yo llamo N, nuestro pueblo, nosotros, we the people, eso es N, Nayib, o nosotros el pueblo, Nayib, Nuevas Ideas. Ya prácticamente estamos acostumbrándonos a que ocurran tantas cosas por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia tenemos un presidente que es el mejor evaluado del mundo. Por primera vez en nuestra historia, por ejemplo. Y a lo largo del programa podemos ir sacando otras primera vez en la historia. Eso quiero poner en perspectiva. Sí. Saludo a las personas que nos están reportando sobre el alcance que está teniendo la señal. Ya nuestro departamento técnico trabaja en ello. Y vamos a poner el primer tuit que esta noche nos provoca el análisis situacional de nuestro país. Lo tenemos en pantalla, Giovanni. Dice de la siguiente manera: situación 1. Los generales de Arena y el FMLN, presintiendo la cárcel, se hicieron humo. Los chingares de ambos bandos... Los chingastes. Sí, bueno, los chingastes de ambos bandos quedaron en manos de sargentos divididos en grupúsculos y irreconocibles. Irreconciliables. Bueno, ¿ahí termina? Ahí termina, sí. Ajá. Es así que lo que estaba intentando hacer es un análisis situacional ese es análisis de coyuntura, pero de una coyuntura un poco larga, digamos de los últimos 3, 4 meses. Es que poco a poco fueron desapareciendo las cabezas
de los dos bandos principales en El Salvador hasta el 3F, que era la izquierda y la derecha, el FMLN y Arena. Y se fueron haciendo humo sus dirigentes emblemáticos por problemas muy puntuales que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con procesos pendientes, procesos judiciales pendientes por corrupción, por pacto con las pandillas, de las cúpulas de esos dos bloques poderosos durante los últimos 30 años. Arena y el FMLN como cabezas de la derecha y de la izquierda. Y de repente se fue, bueno, ya sabemos, Cristiani prefirió el silencio, varios líderes del FMLN, incluyendo sus dos presidentes, tomaron el de Villadiego, desaparecieron, se hicieron humo, aparecieron en Nicaragua como asilados políticos, uno completamente perdido en las cuestiones de droga y alcohol, y el otro absolutamente callado o dormido. Me refiero a Alnuega y a Mauricio Funes, evidentemente. Y los otros líderes o se fueron a México, también a Nicaragua, a Sudamérica, pero se hicieron los tontos. Pero eso era previendo los procesos que tienen pendientes. Y los que se han quedado calladitos. Muchos desaparecieron de la escena, al igual que Rodolfo Parker, al igual que Mario Ponce, se callaron, están en silencio, porque calladitos se ven más bonitos, ¿no? Y los pocos que quedan, tanto de izquierda como de derecha, que yo casi no ubico a ninguno que se pueda llamar líder realmente, es que están muy emproblemados, muy emproblemados. Interesante. Vamos con la situación 2 y ponemos el tweet en pantalla. Perdón. Entonces, ¿por qué la emergencia de los sargentos? Es porque esos eran los generales, los que dirigían ambos bandos, de derecha y de izquierda. Al desaparecer ellos, obviamente, la tropa queda en manos de los cabos y de los sargentos, que no están para dirigir batallas, no saben hacerlo. Pero les toca a ellos, les queda en las manos el chingasterío que dejaron aquellos. Hoy lo administran unos relevos que no saben qué hacer con la situación, porque lo que les dejaron en las manos fue un chingasterío. ¿Se puede anticipar que la historia política del FMLN, que inició y finalizará llena de disidencias y fracturas, puede aplicarse a esta visión que tú tienes? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Se puede decir o confirmar que la historia política del FMLN, que inició y finalizará llena de disidencias y fracturas? Es que son dos procesos paralelos, es lo mismo. Es un proceso. El FMLN y Arena nacieron prácticamente el mismo año, con unos meses de diferencia, pero nacieron los dos para la guerra. Hicieron el reparto de cuotas para establecer el bipartidismo, hicieron efectivo el bipartidismo durante 30 años y terminaron iguales y están en la misma situación los dos. En las últimas encuestas, como variable constante, uno tiene 4.2, que es Arena, y el otro tiene 2.2. Arena no llega a 5 puntos, o sea, a 5%. Y el FMLN no llega a 3, al 2%. Este es un destino común de los dos partidos. Perdieron liderazgos, perdieron a sus generales y hoy están en manos de sargentos que están peleados entre sí. Si nosotros sacamos la cuenta, a ver, hagamos un ejercicio, José Luis, ayúdeme. Empecemos con el FMLN, como usted me dijo. El FMLN hay un grupo evidentemente asociado a Óscar Ortiz, porque es el último secretario general de que tenemos noticia. Un grupito pequeñito asociado a Óscar Ortiz, que tiene una representación de 2 diputados en la Asamblea Legislativa y otros 2 que no están de acuerdo. Bueno, Óscar Ortiz y un pequeño grupo asociado
como corriente dentro del FMLN. Otro grupo asociado a Lorena Peña, a Medardo González, Norma Guevara, presumiblemente Nidia Díaz, no. Este es otro grupo, peleado de manera irreconciliable con el grupo de Óscar Ortiz. Y ahí lo hemos visto en declaraciones, ¿no?, de Medardo González y de Lorena Peña. Hay otro grupo liderado por Shafiq Handal, hijo, que no se sabe muy bien cuál es la particularidad de su postura, solo que en reiteradas ocasiones se ha demostrado en desacuerdo tanto con el grupo de Ortiz como con el grupo de Lorena Peña, porque públicamente se ha peleado con ambos grupos en declaraciones públicas. Este sería un tercer grupo. Correcto. Bueno, hay un cuarto grupo liderado por el excomandante guerrillero Ramiro Vázquez, que no se sabe muy bien porque es un maestro del silencio y de la ausencia, que es exactamente lo que plantean. Este es un cuarto grupo dentro del FMLN, o quinto grupo, y hay un sexto grupo que es algo muy extraño, que liderado por, bueno, liderado no sé, pero cuyo vocero que apareció en televisión de repente Walter Raudales, que se llama MIS, Movimiento de Izquierda Salvadoreña, algo muy raro. Apareció anunciando que era la gran revelación y desapareció de repente. No. Ahí hay cada uno de estos grupos en realidad son grupúsculos, son agrupamientos muy pequeñitos y todos están subdivididos, cada uno de estos grupos está a su vez subdividido por una idea. Unos están más cerca, independientemente del grupo o subgrupo al que pertenezcan, de la idea de acercarse a la embajada norteamericana en un posible proyecto electoral ilegal, o a todas luces ilegal, porque la embajada norteamericana no tendría nada que estar haciendo en eso, pero ha sido denunciado por los mismos dirigentes del FMLN, por ejemplo el comandante Ramón Suárez, la semana pasada, sí, y otros que están en contra de eso, en cada subgrupo. Total que tenemos, yo creo que son como, en realidad son como 10 subgrupos dentro del FMLN, que ya son poquitos, y esos poquitos están divididos por lo menos en 10 grupos. Pasemos a Arena, hagamos el ejercicio con Arena. Sí. Arena tuvo una primera división histórica con Gana, que era un grupo de 12 o 13 diputados los que lo dejaron. Gana. Luego surgió una agrupación con el paso del tiempo, que es Nuestro Tiempo. Nuestro Tiempo. También un subgrupo de Arena. Luego surgió otra subdivisión en la derecha que viene de ahí, que es Vamos. Ya llevamos 3. ¿Vamos como el boy? Sí, okay. Sí, bueno, el nombre sí. Vamos pues, pero en realidad, bueno. Surge otra escisión que se llama País, que aparece Roy García ahí, que estuvo en la izquierda, derecha, pero al final es igual, es lo mismo. Un cuarto que es País. Hay otro que se llama, no sé, bueno, cada quien elige sus nombres, cada quien es más ridículo, y un tal Paul Monroy. 5. Aparece otro grupo donde un pequeñito sector, estamos hablando de grupúsculos en realidad. O micropartidos. Sí, de micropartidos, sí. Okay. Aparece otro grupito pero grupito, estoy hablando de 20 personas, de 15 personas, a lo sumo, ¿no? Dirigidos por Ronald Umaña y Fortín Magaña y Marvin Aguilar, que se llama Sociedad Civil, pero que en realidad es subproducto de la división de esas dos cúpulas, y Arena y FMLN. Es parte del chingasterillo, pues, ¿verdad? Entonces, en el FMLN y en Arena se da el mismo proceso
divisivo, autodisolvente, y están divididos en grupúsculos cuyos sargentos líderes son irreconciliables. Son irreconciliables. ¿Cómo se va a reconciliar Eugenio Chicas con las otras partes del FMLN si no lo quieren, pero ni lejos, ni de lejos? Pero él tampoco quiere ver a Lorena Peña y a los otros, y así están en la misma condición todos, peleados con todos. Lo mismo sucede en la derecha con Arena. José Luis, es para mí el análisis sustantivo de lo que está pasando en el país. Ahora, no sé si me permite hacer la siguiente pregunta. ¿Considera que tanto Arena como el FMLN, con estos micropartidos que los integran, se van a unir de cara a las elecciones 2024? ¿Se puede predecir esto de acuerdo al comportamiento que usted está viendo de estos micropartidos o de estas fracciones que se están acercando, Mi análisis personal, por eso es que planteo este escenario situacional, este es un breve análisis situacional, o es lo que se llama en términos clásicos un análisis situacional. Mi opinión personal es que en las condiciones en las que están esos subgrupos, tanto dentro de izquierda como dentro de derecha, son irreconciliables entre sí. Por lo tanto, yo no veo hoy posibilidad de que haya proyecto común de izquierda y proyecto común de derecha, y mucho menos proyecto común de izquierda y derecha. No veo posible que Ronald Umaña pueda representar un proyecto que sea común a la izquierda y a la derecha en El Salvador, dirigido por una supuesta sociedad civil que en realidad es un subproducto de la izquierda y de la derecha en El Salvador. Eso yo no lo veo posible. No veo posible que emerja un liderazgo desconocido dentro de la izquierda que reúna a todos los subgrupos. Y no veo posible que emerja un liderazgo en la derecha que reúna a todos los subgrupos. Vamos a Nuestro Tiempo, a País, a todos los que ya les mencioné. Entonces, esto es lo que llamamos chingasterío. Si a usted se le cae un jarrón, el jarrón cae al piso y se rompe en 1000 pedazos. Esa es la naturaleza de un jarrón, es su profunda debilidad de barro. Se le cae al piso y se rompe en 1000 pedazos, usted decide si se pone a reunir cada pedacito y a intentar rearmar el jarrón, si se ha quebrado en 1000 pedazos, que eso es el chingasterío, o se compra otro, pues. O sea, barre eso y lo tira a la basura, y o usted forja un nuevo jarrón o compra otro. No, ¿qué es más fácil para usted? Parir un hijo o revivir un muerto. Eso cada uno tiene que saberlo. Perfecto. Entonces, para mí esa es la situación terminal en esos bandos adicionales que son izquierda y derecha, divididos en un chingasterío. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos retomamos la situación 2, pero vamos a agregar un elemento interesante, y es que los medios de comunicación opositores al gobierno están jugando ahora. Y ya nos lo decía el presidente cuando se dirige en los mensajes a la nación. La oligarquía. Entonces, le voy a preguntar a Giovanni Galea si considera que estos medios opositores tienen la capacidad aún de levantar algún líder fusionando a Arena y al FMLN de cara a las próximas elecciones. Él conoce los medios, conoce la capacidad que todavía puedan tener estos medios de comunicación opositores al gobierno. Mientras tanto, les recuerdo que la Caja de Crédito de San Miguel te recuerda que puedes retirar tu remesa familiar, abrir tu cuenta de ahorro, pagar tu recibo de agua, luz y teléfono. Pago a crédito, tarjeta de crédito o débito, porque en Caja de Crédito de San Miguel estamos hasta donde tú quieras. Esa es la actitud. Volvemos. Cuando iniciamos nuestra gestión municipal, teníamos claro en convertir a San Miguel en una nueva ciudad. En San Miguel no existía un espacio donde los jóvenes pudieran convivir y desarrollar sus habilidades. Hoy, más que nunca, nuestro municipio crece cuando invertimos en los jóvenes.
La construcción del Centro de Encuentro para el Desarrollo Integral Juvenil es un proyecto que contribuye al fortalecimiento educativo de nuestros jóvenes y actúa como una estrategia para la sana convivencia y prevención de la violencia. Estamos haciendo de San Miguel un lugar donde los jóvenes sean los principales protagonistas de las transformaciones que tanto anhela nuestra ciudad, y con la estrategia de becas cambiamos la vida de nuestros jóvenes migueleños. Podemos decir que en nuestro primer año de gobierno está renaciendo la esperanza de ver un San Miguel más próspero. 365 días construyendo una nueva ciudad con Will Salgado. En nuestro primer año de gestión municipal hemos aunado esfuerzos en brindar soluciones para el empoderamiento de las mujeres, porque creemos que su rol es clave en la construcción de una nueva ciudad. Una de nuestras acciones fue la implementación de programas de emprendimiento y empleabilidad para acceder a medios de vida desde la actividad económica, generando condiciones para su desarrollo, además de la creación de talleres formativos y vocacionales que fortalezcan la autonomía y empoderamiento de las mujeres. De igual forma, en nuestro Centro de Desarrollo de la Primera Infancia, garantizamos el cuidado y protección de sus hijas e hijos. Podemos decir que en nuestro primer año de gobierno está renaciendo la esperanza de ver un San Miguel más próspero. 365 días construyendo una nueva ciudad con Will Salgado. En nuestro gobierno municipal marcamos un nuevo precedente histórico en las relaciones de amistad con naciones amigas y hemos trazado alianzas estratégicas de cooperación internacional. Forjamos cada vez más el camino de las transformaciones que tanto sueña nuestra ciudad. En este primer año de gestión, hemos abierto las puertas a excelentísimos embajadores con quienes abordamos temas claves para construir una agenda de cooperación estratégica y marcamos el camino en ayudas para beneficio de nuestra población migueleña. En la búsqueda de crear una nueva ciudad, hemos sumado amigos y socios estratégicos que han visto de nuestra visión una fortaleza para llevar a San Miguel por el camino del desarrollo. Somos una ciudad que se proyecta a ser un referente de progreso a nivel nacional e internacional. Podemos decir que en nuestro primer año de gobierno está renaciendo la esperanza de ver un San Miguel más próspero. 365 días construyendo una nueva ciudad con Will Salgado. Cuando asumimos nuestra gestión municipal, estábamos claros del progreso que podía tener el agro si invertíamos en fortalecer el trabajo de los pequeños agricultores. Uno de los ejes importantes que hemos impulsado es la recuperación de la seguridad alimentaria en San Miguel, y con la ejecución de los huertos comunitarios y el establecimiento de módulos de aves, llevamos el desarrollo sostenible a las familias que trabajan sus tierras. Brindamos maquinaria como el tractor municipal para el arado de parcelas y las desgranadoras de maíz. Gracias por mantener nuestra sintonía. Es el momento para diagramar la situación 2 que el escritor y periodista ha diseñado sobre la condición que tenemos actualmente con esta gama de partidos políticos o micropartidos. Hoy por hoy el Tribunal Supremo Electoral tiene inscrito 12 partidos políticos y serían los que estarían convocando para las próximas elecciones si es que no se concluye la inscripción de otros 4 que están en proceso. Vamos a la situación 2. Dice de la siguiente manera: los otros micropartidos y la autollamada sociedad civil tampoco cuentan. Son solo residuos espectrales del mismo chingasterillo disperso de Arena FMLN. Simple revoltura de siglas vacías. Sí, este es como, primero, los 2 partidos madres de los bandos principales, izquierda y derecha, que es Arena y FMLN, que ya vimos, están periplicados. Eso ya no tiene sentido. Eso sufrieron un trauma profundo. El 3F quedaron defundados, son como floreros o jarrones que cayeron al piso y se convirtieron en un chingasterillo. De ahí salieron 2, que es una cantidad de micropartidos, que ya los mencioné, y se agrega algo que no se asume como partido, sino como sociedad civil,
que es un chiste, es una manera de decir, tiene que ver con la retórica, no con la realidad, que es una revoltura de siglas en las que está FUSADE, ANEV, Acción por la Democracia, Democracia Ciudadana, bueno, en fin, ustedes conocen. Pero estas siglas se van rotando de nombres, van cambiando de nombres, por eso yo digo revoltura de siglas vacías, porque no tienen contenido, no tienen nada. Yo ni siquiera creo que son sopa de letras, porque la sopa, bueno, aunque no tenga carne, pues, pero caldo tiene. Pero esto no. Estas son las mismas 30, 50 personas que han ido cambiándose nombre. FESPA, DANE, FUSADE, Acción por Democracia, Ciudadanos por FUNDE. Son las mismas 50 personas que vienen rotando y que ahora aparecen de izquierda y de repente aparecen de derecha. Y todas tienen que ver con la UCA, con FUSADES, con ENEP, con los imán. Todas. El mismo origen. Entonces, esa existencia es espectral, es virtual, pues. No tienen existencia real, consistencia. Esta es la situación 2. Si partimos de la 1, Arena, FMLN, vueltos chingaste, esta otra, que es un subproducto de ese chingasterillo, tenemos la situación 2. Y allí iríamos a la 3. Sí, ahora, sí, antes de ir a la 3, yo quería consultarte si tú todavía ves poder mediático en los medios opositores. Y no sé si me permite ser más específico, si la prensa gráfica o el diario de hoy puede levantar un líder que surge entre Arena y el FMLN y llevarlo hasta el 2024. Bueno, es que yo creo cuando digo que esos pasos, situación 1, situación 2, Arena, FMLN, se convierte en un chingasterillo, esa proyección en micropartidos y en la espectral sociedad civil, ahí está también el poder mediático. Claro. No. TCS, Canal 21, 33, Diario El Mundo, Diario Colatino, Diario de Hoy, la prensa, es que eso existió antes del 3F, ya no existen. Para todo efecto práctico, son la sombra de lo que fueron, la ceniza de lo que fueron. El mapa de medios en El Salvador cambió. ¿Quién quiere leer la prensa gráfica o el diario de hoy? ¿Quién pierde tiempo en eso? ¿Quién mira a Moisés Urbina o Ernesto López? ¿Quién? ¿Quién? Antes era todopoderoso el segmento de don Nacho Castillo a las 8 en punto en el 33. ¿Dónde es el 33 ahora? ¿Quién mira eso? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, al disolverse el polo principal de lo que se llamó bipartidismo, que era Arena y FMLN, se disolvió todo lo demás, porque todo lo demás es una proyección de eso, del bipartidismo. Todo lo demás es espectral. Entonces, ¿quién mantenía al diario de hoy, a TCS, a la prensa gráfica? La propaganda del Estado, del gobierno. Ahora ya no, tenemos Twitter. El presidente tiene Twitter y le va muy bien. ¿Quién necesita leer la prensa gráfica o el diario de hoy para estar informado? ¿Quién necesita ver a esos que dije, a Neto López, Moisés Urbina? Nadie, nadie. Comprendo. No, ya no. Comprendo. Ok. Vamos a la situación 3. Y dice de la siguiente manera. Esta es una visión y un análisis de proceso de Giovanni Galeas sobre un análisis situacional del país en materia política. Dice, ante el progresivo deterioro político y moral de la oposición, los números y méritos reales de Nayib, más su creciente prestigio en otros países, la comunidad internacional está moderando su hostilidad. Este es importante, este punto. Tomando en cuenta la situación 1, la situación 2 y la situación 3 que he marcado, señalado, es decir, la situación 1 y la 2, la 3 aparece como consecuencia. Yo estaba viendo ahora
Hubo un caso de una salvadoreña, una ciudadana salvadoreña, que desgraciadamente participó en estas caravanas, en estas oleadas migratorias para Estados Unidos durante la pandemia. ¿Cómo no? Creo que se llama Victoria Salazar, la compatriota, creo que de Sonsonate. Y allá en México, si no me equivoco, en el sureste, en Tapachula, fue asesinada. Y apareció la noticia y CNN montó una campaña de que una salvadoreña huyendo de la dictadura de Nayib Bukele había muerto asesinada por las bandas ahí, narcotraficantes y no sé qué, los coyotes, en el sureste mexicano. Ana Victoria Salazar, y quien armó, uno de los más emblemáticos que armó esa campaña denunciando al gobierno de Nayib Bukele por el asesinato de esta compatriota en México, fue del Rincón. Fernando Rincón. Sí, bueno, Nayib Bukele puso entonces, y esto es explicativo, nada más ilustrativo lo que estoy diciendo, si se acuerdan de eso, esto fue durante la pandemia. Nayib Bukele puso un tuit ante los comentarios del Rincón, ni siquiera lo vio a él. Dijo, esta señora, esta compatriota, Victoria Salazar, murió en circunstancias que no son las que se han dicho y que involucran al gobierno mexicano. Y esto es grave. Solo eso puso el presidente Bukele. Al día siguiente, Fernando del Rincón apareció diciendo, Nayib Bukele tenía razón, yo me equivoqué. Y es porque a la compatriota no lo mataron ni los coyotes, ni los narcotraficantes, sino la policía mexicana. Un caso de maltrato de la policía mexicana, incluyendo a una mujer policía, y la asfixian, ya la tiraron al suelo, ya la tienen inmóvil, y la maltratan ahí, y así la matan. Victoria Salazar se llamaba. Bueno, Fernando del Rincón dijo, Nayib Bukele tiene razón, yo ofrezco toda mi disculpa, es el Estado mexicano el que tiene que dar respuesta a esto. ¿No? Después de haberlo acusado. Es más, sugirió Fernando del Rincón, cuando acusó en el primer momento a Bukele, de que Bukele tenía que responder ante la justicia por haber calumniado al gobierno mexicano. Y cuando salieron los videos y se ve toda la realidad, el hombre tiene que remitir en sus críticas y asumir que él se equivocó. La señora Norma Torres dijo una vez que unos niños salvadoreños habían sido tirados desde un muro y habían caído de otro lado y se habían matado. Eran ecuatorianos, no del Salvador. Ella leyó Ecuador, pero leyó El Salvador por alguna razón. Se lo demostró, quedó objetivamente como mentirosa. En la última semana han habido por lo menos 4 o 5 casos, José Luis, que han intentado levantar como verdades. El de una muchacha que habría perdido su bebé porque fue maltratada. Sí. Bueno, una y otra vez en lo mismo. El de un muchacho que iba manejando, un cafre que iba manejando en contrasentido y que era hijo de un ministro o un ministro del FMLN, el que iba ahí borracho manejando, y que eso no se tocaba. Y Max Mujica del diario El Salvador, del diario de hoy, dice, impunidad, esto ya, otra vez. Ahí está capturado el hombre. Ahí está capturadito por la policía y no es ni ministro, ni hijo de ministro, ni pariente de nadie. Una y otra. Que el Blue sabía, que el gobierno salvadoreño había no sé qué, el Blue, ahí está el Blue. Y aparece en la foto procesado en el tribunal, en la sala. Una tras otra se les va cayendo las mentiras. Ante eso, la comunidad internacional, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, acompañan cada mentira. Hay que condenar a Nayib Bukele, al gobierno salvadoreño, por el abuso contra esta muchacha, contra aquel angelito. Lorena Peña de repente dijo, son 40,000 inocentes los que están capturados en El Salvador, cuando iban 40,000 capturados nada más. O sea, todos eran inocentes.
Ronald Umaña acaba de decir, la inmensa mayoría de los capturados en el régimen de excepción son inocentes. Y eso lo acompaña medios suramericanos, medios como Univisión, como Telemundo, Deutsche Welle, y se les cae completo, una y otra vez. ¿Qué va quedando en pie? Que ese 3%, esa cúpula del 3%, miente constantemente junto a sus medios, que son los que he mencionado, más Paco, más la prensa, Gato Encerrado, mienten constantemente, siempre se les cae en su mentira, y el ajedrecista, el estratega, sale y dice, pues era mentira, y muestra una foto, un dato duro, la policía, la fiscalía, un dato duro, y dice, no está pasando nada de esto, es esta la realidad. Entonces, ante ese juego que es de desgaste, lo que llamamos comunidad internacional, obviamente después de intentarlo por un lado con aquella osa mayor de la Jim Names, de un injerencismo tan directo, miren la diferencia entre la actitud de Jim Names y de quien la sucedió, ¿cómo se llamaba? Blau, que era el encargado de negocios. Blau, sí. Exacto. Robert Blau. La diferencia de tono entre Jim Names y la señora encargada actual, encargada de negocios de los Estados Unidos. Miren la diferencia de modo, gesto y tono diplomático. Miren la diferencia de algunos reconocimientos que empiezan a mostrar entidades como organismos multilaterales respecto a El Salvador, léase BM, léase FMI, algunas Banco Mundial, algunos organismos regionales, gobiernos europeos, empiezan a moderar. Yo no digo que estemos de luna de miel, pero de lo que veníamos, de prácticamente considerarnos Estado fallido, Estado forajido, violador de derechos humanos, de eso yo creo que se trata de un momento que se está inaugurando. La comunidad internacional, lo que conocemos como eso, el concierto internacional, ha empezado a moderar su tono, porque todas las mentiras se le caen a su contraparte local, mal elegida, Ronald Umaña, El Faro, bueno, todo eso, sinvergüenza, que tienen medio pie en la cárcel, que son carne de presidio, ¿no? Y que lo único que saben hacer es esto: dame pisto. Y le piden pisto al Departamento de Estado, a la Embajada, a Soro, a la Unión Europea, dame pisto. Como dice El Faro, el periodismo necesita pisto para que lo hagamos. Denos pisto. Y ahí le viven pidiendo pisto a usted, a Mundo y a Raimundo. Eso es lo que pasa. Vamos a hacer nuestra última pausa, estimado Giovanni Galeas. Cuando volvamos, retomamos algunas reformas que ha tenido el Código Procesal Penal, en donde se pueden hacer procesos con reos ausentes. Y es que esta semana ha reaccionado el expresidente de la República y ahora de nacionalidad nicaragüense, Mauricio Funes Cartagena. Giovanni Galeas nos pone en contexto qué es lo que Funes tiene miedo. Volvemos. Cuando iniciamos nuestra gestión municipal, teníamos claro en convertir a San Miguel en una nueva ciudad. En San Miguel no existía un espacio donde los jóvenes pudieran convivir y desarrollar sus habilidades. Hoy, más que nunca, nuestro municipio crece cuando invertimos en los jóvenes. La construcción del Centro de Encuentro para el Desarrollo Integral Juvenil es un proyecto que contribuye al fortalecimiento educativo de nuestros jóvenes y actúa como una estrategia para la sana convivencia y prevención de la violencia. Estamos haciendo de San Miguel un lugar donde los jóvenes sean los principales protagonistas de las transformaciones que tanto anhela nuestra ciudad, y con la estrategia de becas cambiamos la vida de nuestros jóvenes migueleños. Podemos decir que en nuestro primer año de gobierno está renaciendo la esperanza de ver un San Miguel más próspero. 365 días construyendo una nueva ciudad con Will Salgado.
En nuestro primer año de gestión municipal, hemos aunado esfuerzos en brindar soluciones para el empoderamiento de las mujeres, porque creemos que su rol es clave en la construcción de una nueva ciudad. Una de nuestras acciones fue la implementación de programas de emprendimiento y empleabilidad para acceder a medios de vida desde la actividad económica, generando condiciones para su desarrollo, además de la creación de talleres formativos y vocacionales que fortalezcan la autonomía y empoderamiento de las mujeres. De igual forma, en nuestro Centro de Desarrollo de la Primera Infancia, garantizamos el cuidado y protección de sus hijas e hijos. Podemos decir que en nuestro primer año de gobierno está renaciendo la esperanza de ver un San Miguel más próspero. 365 días construyendo una nueva ciudad con Will Salgado. En nuestro gobierno municipal marcamos un nuevo precedente histórico en las relaciones de amistad con naciones amigas y hemos trazado alianzas estratégicas de cooperación internacional. Forjamos cada vez más el camino de las transformaciones que tanto sueña nuestra ciudad. En este primer año de gestión, hemos abierto las puertas a excelentísimos embajadores con quienes abordamos temas claves para construir una agenda de cooperación estratégica y marcamos el camino en ayudas para beneficio de nuestra población migueleña. En la búsqueda de crear una nueva ciudad, hemos sumado amigos y socios estratégicos que han visto de nuestra visión una fortaleza para llevar a San Miguel por el camino del desarrollo. Somos una ciudad que se proyecta a ser un referente de progreso a nivel nacional e internacional. Podemos decir que en nuestro primer año de gobierno está renaciendo la esperanza de ver un San Miguel más próspero. 365 días construyendo una nueva ciudad con Will Salgado. Cuando asumimos nuestra gestión municipal, estábamos claros del progreso que podía tener el agro si invertíamos en fortalecer el trabajo de los pequeños agricultores. Uno de los ejes importantes que hemos impulsado es la recuperación de la seguridad alimentaria en San Miguel, y con la ejecución de los huertos comunitarios y el establecimiento de módulos de aves, llevamos el desarrollo sostenible a las familias que trabajan sus tierras. Brindamos maquinaria como el tractor municipal para el arado de parcelas y las desgranadoras de maíz. Además de brindar asistencia técnica, el trabajo conjunto con los pequeños agricultores hace que nuestra visión se mantenga firme para seguir transformando nuestro municipio. Podemos decir que en nuestro primer año de gobierno está renaciendo la esperanza de ver un San Miguel más próspero. 365 días construyendo una nueva ciudad con Will Salgado. Nuestra visión ha sido siempre reverdecer a nuestro San Miguel, y eso lo estamos logrando desde que todas y todos marcamos el objetivo de tener una mejor ciudad. Trazamos el camino y en nuestra primera intervención sembramos 10.000 árboles en diferentes zonas de la ciudad. La creación de parcelas frutales, proyecto enfocado en apoyar a nuestros pequeños productores, a los cuales... Gracias por continuar con nosotros. Martes 25 de octubre 2022. En Conéctate con José Luis Solórzano tenemos nuestro invitado estelar, el escritor y periodista Giovanni Galeas. Ponemos en perspectiva cómo Mauricio Funes denuncia tener miedo de que pueda venir al país a defenderse y sea detenido y asesinado en una cárcel. Veamos. Vamos a esperar que esté el material. Mientras llega el material, decirles que esta información pues surgió el día de ayer. Veamos. ¿Qué les cuesta deshacerse de Funes? ¿Qué le cuesta deshacerse de Funes? ¿Me asesinan en la cárcel? ¿O me refunden en la cárcel? Y no me permiten defenderme. No me van a permitir defenderme. Entonces, la gente que dice... Funes, si te consideras inocente, vení a defenderte, tener los pantalones de defenderte. Es que no soy estúpido, Raúl, no soy estúpido, perdón la expresión, pero no soy estúpido. Si yo llego a El Salvador, inmediatamente me toman preso,
me refundan ni siquiera en el sector 9 de Mariona, donde está Tony Saca, sino que me mandan a la cárcel de máxima seguridad, como lo hicieron con Juan Carlos Guzmán Verdugo. Me mandan a la cárcel de máxima seguridad junto con los mareros y le ordenan a un pandillero: asesinen a Funes, desháganse de Funes, que haya una reyerta, invéntense ahí una pelea interna y acuchillen a Funes y lo eliminamos de una vez por todas, porque este tipo nos está causando mucho problema cada vez que abre la boca. Eso es lo que quieren, pues, silenciarme. Si no pueden silenciarme físicamente, porque no me pueden extraditar por lo que he dicho, que la Constitución nicaragüense no permite la extradición de nicaragüenses, entonces quieren silenciarme políticamente. Es una expresión del expresidente Mauricio Funes Cartagena, hoy de nacionalidad nicaragüense. Dice tener miedo. Bueno, que tiene una gran goma ese hombre está ebrio. Qué deterioro el de este señor, qué vergüenza que haya sido presidente del país, qué error cometimos los salvadoreños que votara por él, no importa, pero fue una mayoría, la mayoría electoral lo convirtió en presidente. A esa lacra, a ese estropicio de persona, qué vergüenza. Ese señor lo que está es ebrio, diciendo tonterías, ficción, haciendo una elucubración de lo que según él le pasaría, pero de la misma manera podía hablar de sus desamores con su esposa, su amante, las 5 amantes, con la Michi. O sea, esto más bien, José Luis, yo no entraría a considerar nada de lo que dice. Este es el cuadro patético de un hombre totalmente deteriorado, un ser humano que está tocando fondo ya. Y lo único que puedo decir es que este es la metáfora perfecta, el retrato del estado de la oposición en El Salvador. Esto es el nivel que tienen. Por eso están donde están. Medardo González, Lorena Peña, Nidia Díaz, el Diablito, Chino Flores, bueno, Cristiani, que se fue a huir por ladrón, calladito, Rodolfo Parker, calladito, Mario Ponce, calladito, y 4 o 5 locos que son cabos o sargentos queriendo sacar pecho y no tienen con qué. No tienen con qué. Esto último que me ha puesto, yo lo vi, José Luis, y me dio mucha pena. No me alegra que un hombre se haya deteriorado tanto como es el caso de este señor Mauricio Funes. Qué pena, José Luis. Comprendo. ¿Tiene más dignidad Salvador Sánchez Serén, que se mantiene en silencio o dormido? No, perdóneme que lo diga, pues. No, habría que ver, ¿no? Es que así sí, era, ¿no? Pues sí, entonces hay casos aquí, bueno, digamos, está quien se alborota y sale a pelear, como es el caso de Medardo, que habla igual que este señor, porque parece que siempre están en el mismo estado, inconveniente, ¿no? Que nunca acierta a decir 2 palabras juntas. A juntar 2 palabras nada más. Y siempre están, ¿cómo se llama? ¿Cómo se...? Ese es Medardo, igual que este señor. Lorena Peña, que dice dislates absolutamente, totalmente dislates. Y los otros que he mencionado. Entonces de repente aparecen otros sacando pecho, pero diciendo tonteras más grandes o tan grandes como esta, como el Chino Flores, con lo del río Lempa, o el marxismo como la tecnología del siglo XXI. Es que no hay por dónde, José Luis. Y hay otros, por eso es lo que usted me dice, sí, señor. Hay otros maestros en guardar silencio. ¿Qué ha dicho Rodolfo Parker desde que perdió su curul en la asamblea? Nada.
Nada, hasta el nombre se nos ha olvidado. ¿Qué ha dicho Ponce desde que salió de la Asamblea? Nada. Silencio absoluto. ¿Qué ha dicho Ramiro Vázquez desde que perdió el FMLN? Nada. Revísenlo, enséñenme ustedes dónde está una declaración de Ramiro, de Rodolfo, de Ponce. No existe. Cristiani, ¿qué ha dicho desde que se fue? Nada. Una vez salió la hija hablando. Es correcto. Pero correcto. Él no. Silencio. Silencio. Saben lo que han hecho. ¿Qué pasó? ¿Qué ha dicho Salvador Samayoa después de que lo llevaron a la comisión? Nada. Se acabaron las columnas, se acabaron las entrevistas con Pencho, con todos los días ahí, con Moisés Urbina y con Neto López, se acabaron. ¿Qué ha dicho el otro, cómo se llama, el otro señor que estaba ahí en Fusades? Luis Mario Rodríguez. ¿Qué ha dicho? Nada, calladitos. Hay unos tontos que salen ahí, que les gusta tanto ir a una entrevista en televisión como a un tonto un lápiz de colores. Esto es un montón de gente que no para de ir a medios todos los días. Van a una entrevista en la tarde, van a otra en la mañana, van a otra al mediodía, la radio, la televisión, y dan entrevistas a los periódicos que nadie lee, por supuesto. Solo para decir burradas como este señor. ¿Qué necesidad tenía Funes de aparecer en ese estado? Claro. Diciendo las tonteras que dice? Estamos hablando de críticas y obviamente de descalificaciones. Sí. Tengo lo más presente en torno a, usted mencionó a Ronald Umaña. Sí. Él ha tenido palabras muy fuertes para Dagoberto Gutiérrez. Lo ha criticado, lo ha descalificado, ha dicho que es anacrónico. Sí, yo también he criticado a Dagoberto Gutiérrez y he criticado a Nayib Bukele y he criticado a Joaquín Villalobos. Si es que la crítica es válida, pero una cosa es criticar, ejercer criterio. Y otra cosa es que Ronald Umaña, este personaje, diga que el chiquillo Periquillo Power es un nuevo prócer nacional y que le quitó el lugar a los próceres nacionales y que ahora nuestro nuevo prócer nacional es Periquillo Power, que ya conocen la calidad de pensamiento, de lenguaje, de vida cotidiana y de ética de ese señor. Bueno, pues ese es el aliado de Ronald Umaña. Y el otro loco demente, Fortín Magaña. Entonces, ¿qué podemos esperar? Cuando yo hablo de un chingasterillo, sí, José Luis, sí, no es solo una palabra, es que es eso. Yo insisto, piensen en eso. Se cae un jarrón, se rompen 1000 o 40.000 o 100.000 pedacitos, se hace chingaste. Es más fácil agarrar, buscar esos pedacitos y tratar de reconstruirlo, o hacer, modelar otro jarrón o comprar otro jarrón nuevo. Es más fácil parir un hijo que revivir un muerto. Perfecto. Bueno. Fue extraordinario hablar contigo. Nos pusiste en perspectiva. Gracias. Y tuviste la claridad para tener esa capacidad de abstracción de la oposición con esas tres situaciones. Muchas gracias. Saludos, amigos, se les quiere mucho. Búsquenme ahí en @libros, @galeaslibros, que dentro de poco voy a estar informando de lo que les dije, lo de los nuevos libros que voy a publicar o que estoy por publicar. Nos vemos el 1 de noviembre. Claro que sí, José Luis. Un gusto. Era Giovanni Galeas, todos los martes en Conéctate con José Luis Solórzano. El día jueves va a estar con nosotros Francesca de Apóstol y Alexandra Posada, ambas del despacho de la primera dama. Hablamos procesos de ley, crecer juntos. Hasta entonces, si Dios lo permite, buenas noches. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emitió.